idea de la clase de hoy es ver PEP 8. Básicamente, todos preguntaron, o varios preguntaron, ¿qué es PEP 8? PEP 8 es una de las PEPs que existen, que básicamente son como propuestas de mejora de Python. Existe PEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existen varias. Las más importantes son la 8 y la 257, creo que era, si no me equivoco, que una habla sobre buenas prácticas en Python y la otra habla sobre documentación de código Python. Existen muchas más buenas prácticas. Es más, de hecho, miren, acá tenemos la página donde están las PEPs. Ahí se la abro para que la vean. Están en la misma página de Python. Tanto, ojo, de aviso, están todas en inglés. PEP viene de Python Enhancement Proposal, que básicamente son propuestas de las cuales tenemos, como les decía, hay muchas, están todas identificadas por un número, qué sé yo, guías generales, la deprecación, por así decirlo, de los módulos estándares, cómo evoluciona. En la 8, que es la que vamos a ver, que es la que más nos va a afectar, es el estilo de programación. Pero, si ven, después más, fíjense que hay, por ejemplo, ejemplos de reestructura de text. Reestructura de text es como, ¿se acuerdan Markdown? Que yo les dije que era un texto enriquecido, que si le ponías unas cositas. Reestructura de text es algo parecido. Después, bueno, el Zen de Python, este también es muy buena. Esta yo se las recomiendo siempre leerla. ¿Cómo es para trabajar mejor Python? Sí, son propuestas de mejora. Ojo, para trabajar mejor y para que la gente que hace Python lo haga mejor. Es como no es la guía, pero es como que se enfoca a cómo deberías usar Python de la forma ideal y cómo deberíamos crear Python de la forma ideal, por así decirlo. Eso es lo que hace. O sea, son muchísimas, tenés, mira, 3100 y pico. Después volvemos a la 2 acá, porque es histórico, ¿no? O sea, por eso, como les digo, tenemos varias, hay muchas, y bueno, o sea, la idea es ver solamente la 8 acá, que es la que nosotros más nos interesa. Como les decía, los PEP son documentos que contienen propuestas de mejora de Python. Los editores o sea, de los PEP le asignan un número, o sea, los editores son gente que está muy, o sea, que influye muchísimo en la comunidad, o sea, en la creación de Python, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es quien más ha escrito, es Guido Van Rosen, que es el creador del lenguaje. Entonces, son algunos de los que proponen todas estas mejoras bueno. PEP 8 en sí, a ver, por ahí usted me van a decir, che, pero esto de acá no me suma mucho ahora. Sí, es cierto, no le suma ahora, pero cuando vayan a trabajar en una empresa que trabaje con Python, si no lo respetan, le van a meter 3 patadas en la parte que más quieran y los van a sacar de afuera, a la calle. Les aviso. Este documento lo que contiene son convenciones para buenas prácticas, para hacer un código que sea legible, útil y que al compartirlo estemos todos más o menos de acuerdo. Este documento trata de seguir lo que yo les decía, ¿se acuerdan del PEP 20 que es el Zen? El Zen son como pensamientos de Python, como así decirlo, por ejemplo. Hay uno que dice, que es el que a mí más me gusta, que yo de hecho lo tengo en muchas clases, que dice, tu caso, o sea, el caso particular no es tan, nunca, o sea, no es tan particular para romper las reglas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Es muy común en el día a día, en el desarrollo, que alguien diga, no, bueno, pero es un caso particular, así que bueno, necesito una excepción. No. O sea, no existe un caso tan particular que tenga que romper las reglas. O, por ejemplo, hay otro que dice que explícito es mejor que implícito. Lo que implica esto es que lo que vos puedas documentar, o sea, escribirlo en el código, es mucho mejor para, o sea, perdón que fui tan redundante, mucho mejor. Es mejor que lo que el código haga solo y se dé a entender. Me explico, un ejemplo muy común es este, por ejemplo, que vos decís, ¿se acuerdan el format del string? Por ejemplo, si yo le digo 0, perdón, hola, y acá le pongo punto format name, hagan de cuenta que eso dice name y eso dice format.
esto lo que me va a devolver es el valor de format de name acá. O sea, por ejemplo, me devolvería Pablo, hola. Otra forma de hacerlo es hacer así, sin esto y simplemente ponerle los cosas y que lo vaya ubicando solo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa? Esto es algo implícito, porque está implícito de que va así. En cambio, si yo esto lo hago, pongo acá, está explícito, se está marcado ahí, el valor 0, el de la posición 0 va a venir a parar acá. A eso se refiere el cel. Y bueno, justamente todas las convenciones de PEP se basan en eso para establecer ciertas reglas de codificación. Ojo, esto no quiere decir que si no lo hagan así no va a funcionar el código, ¿no? Lo vamos viendo medio rápido, total ya les queda, esto les queda, y podemos pasar a manejo de archivos, que es la parte que sí les va a llamar. Una herramienta muy usada para PEP 8 se llama Flake 8. Es una herramienta de consola. De hecho, muchos de los, ¿cómo se llama? Muchos de los editores de texto, o sea, que tienen la verificación, usan Flake 8 para marcarle si está bien o mal algo. Es más, ahí instálenlo tranquilo, yo ahí les voy a mostrar un ejemplito. Miren, por ejemplo, yo acá, a ver, bueno, no me va a dejar, vamos a hacer así la cosa mejor. Pip install Flake 8, no se compliquen más que eso. Miren, les cuento, por ejemplo, vieron que acá hay un archivo que se llama create-slide.py, ¿no? Básicamente, para correrlo se hace Flake 8, espacio, y el nombre del archivo Python, y lo ejecutan directamente. Lo que les va a devolver es un pequeño reporte, en el cual les va a decir, en el archivo tanto, en el número de línea tanto, en el carácter tanto, se está cometiendo esta infracción. En este caso, todas las infracciones son porque superan los 79 caracteres. ¿Eh? Por eso, justamente. Es que el carácter 80 está excediendo los 79. Podrían existir otros tipos de errores acá, ¿no? O sea... Sí, justamente, normalmente todo eso se hace con Flake 8. A ver, por ejemplo, miren, acá hay otro que es run. Run creo que no tiene nada, ¿eh? Pero... no, bueno, este no tiene nada. Ojo, Flake 8 no solamente les va a marcar errores de tipo de tipo de estilo, sino también le va a marcar errores de programación. Por ejemplo, si hay una variable que no está usada, se la va a marcar. Si ustedes están declarando algo y no la están usando, se los va a marcar. Si escribieron mal qué sé yo, en vez de string pusieron string, también se los va a marcar. Le va a marcar varios errores de ese tipo. Es muy buena esa herramienta. Cuando lo tratas de correr, sí. Los de estilo no saltan, ¿eh? Te aviso por los dos. Lo que son los de estilo de PEP8 no saltan porque no... A ver, no implican un error en la sintaxis, sino implican un error en la redacción, o sea, en el estilo de programación. Es como decirte, viste, en C, poner las llaves seguidas a la línea a la firma del estilo o ponerla una línea abajo. Son dos estilos distintos, se pueden usar. Acá hay una guía que trata de unificar esos conceptos. ¿Todos pudieron instalarlo? El uso de 4 espacios por nivel de indentación. ¿Qué pasa? Python es un lenguaje indentado para definir los bloques, ¿no? Una de las convenciones de PEP 8 es el uso de los 4 espacios para definir una línea de bloques. Acá hay dos ejemplos de cómo se debe hacer y cómo no. Básicamente, en los dos primeros casos, es una función que tiene una serie de variables, de parámetros. ¿Qué pasa?
acá lo que está mostrando, más que el uso de los 4 espacios, es cuando tenemos que hacer una caída porque queda muy largo el texto, es muy común eso, ¿cómo debemos hacer la caída de ese texto? ¿Me explico cómo va la cosa? Por ejemplo, lo que hace acá, una de las formas es decir, bueno, abro paréntesis, pongo uno o dos parámetros y la línea siguiente sigue a la misma línea del primer parámetro. ¿Me siguen? Lo que no se debe hacer es abrir paréntesis, poner dos parámetros y, por ejemplo, la línea siguiente ponerla 4 espacios acá abajo. Eso no se debe hacer. Otra de las variables que sí es válida es abrir el paréntesis, no poner ningún parámetro acá arriba, abajo dejar 4 espacios y ahí poner ¿cómo se llama? Los parámetros. Lo que no se debe hacer es abrir paréntesis y los parámetros dejarlos a la misma línea del bloque que está adentro, porque se confunde. Es como que le ponemos 4 parámetros adicionales al bloque. De todas formas, esto queda en la presentación, no se después. Y lo pueden ver más detallado en el curso. Otras cuestiones de disposición de código son muy importantes, son el famoso, una discusión histórica que existe. De hecho, hay un video, si lo pueden ver y si entienden inglés, búsquenlo, que es tab versus espacios. Hay una pareja que se pelea porque una parte, la de los tabulados y los espacios en la programación es histórica. Sí, eso mismo. La pareja se pelea porque no me acuerdo si la chica usa espacios y el chico usa tabulados. Serían 2 tabulados para 4 espacios. No, uno para 4. El problema es que les cuento por dónde viene el tema de los 4 espacios de Python. Capaz que ya se los dije, o capaz que lo sepan, pero no importa. ¿Qué pasa? Hay dos formas de definir los bloques. Los bloques se pueden definir o por un tabulado, o por 2 tabulados, o por 20 tabulados si quieren, no importa, o por espacios. Si yo el código de Python le defino acá una línea y abajo, ahí nomás le pongo 2 espacios y sigo, ya lo considero un bloque. La convención y las buenas prácticas dice que tengo que dejar 4 espacios y no un tabulado. Esto radica de que los espacios son un carácter que tiene un largo fijo. ¿Me explico? O sea, un espacio en cualquier máquina va a tener el mismo largo, un espacio. El tabulado es algo que se setea dependiendo del editor. El ancho del tabulado depende del editor o del sistema operativo o depende cómo depende de... Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo un tabulado en vez de 4 espacios, capaz que todos veamos el mismo código de distintas formas. ¿Me explico? De hecho, capaz que ustedes en 2 programas distintos dentro de su misma máquina lo vean distinto. En cambio, los 4 espacios siempre se van a ver igual. Por eso es que se establecen los 4 espacios. De hecho, en la discusión esta del video, que es muy gracioso, justamente él discute porque le dice, ay, cada vez va a estar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, como pegándole 4 veces al espacio para que... En realidad eso no es correcto porque hoy en día, de hecho, PyChart lo hace, Visual Code lo hace, Atom lo hace, Vim lo hace. Cuando vos le apretás Tab, si tenés bien configurado el editor en Python, cuando vos le apretás Tab, te pone 4 espacios en realidad, no un tabulador. No consume más o menos un tabulador. Sí, consume más espacio en memoria. El archivo es más grande. ¿El tabulador o el espacio? Claro, por eso. El tabulado es un solo carácter, mientras que el otro son 4. Sí, sí, o sea, por cada línea estás cuadruplicando el consumo. No creo que sea un problema el almacenamiento en ese sentido. Y ni siquiera en IoT es un problema. El consumo es muy pequeño. Las líneas de 79 caracteres. El tema de los 79 caracteres, el que sepa un poco de historia me va a decir, eso viene de la época en la cual la consola tenía 79 caracteres y si los superaba me los cortaba. Es cierto, viene de esa época, no les voy a mentir. Viene de la época en la cual la terminal, o sea, donde ustedes escriben Python, tenía la resolución máxima eran 79 caracteres los que entraban. Entonces, en realidad, entraban 80. Se dejaba un margen para poder ver. Para marcar que saltaba en realidad, perdón.
Y por eso se habían establecido en ese momento los 79 caracteres. ¿Qué pasa? Al día de hoy se siguen conservando estos 79 caracteres porque es muy común que uno necesita hacer un split de la ventana y poner dos códigos uno a la par del otro. Gracias a estos 79 caracteres podemos ver bien claro un código a la par del otro. O sea que las líneas de código nuestro no superen estos 79 caracteres. Líneas en blanco. Las líneas en blanco es otro punto importante, que lo que implica las líneas en blanco, básicamente, antes que me olvide, perdón, esto que parece cualquier cosa, en realidad son las asistencias. Hace rato que no tengo. No, ¿cómo que no? Firme. Ahí está. Las líneas... ¿Estás en la anterior? ¿En la anterior? Yo no firmo hace como un mes. Las líneas en blanco básicamente son los renglones que dejamos. Las únicas convenciones que se establecen, así como importantes ante eso, es que cuando definimos clases, se define dejando dos espacios arriba, dos saltos de línea. Cuando definimos métodos dentro de clases, se define uno solo, se establece uno solo. Por ejemplo, básicamente, si tenemos un código acá, esto es una línea de código, ¿no? Si vamos a escribir un class acá deberíamos dejar dos renglones. Cuando ponemos el init acá, guión bajo, def, algo, dejamos un solo renglón acá arriba. Eso es lo que establece. De hecho, esto también se usa muchas veces cuando escribimos un script y hacemos funciones. También se establece usar eso. Esto es todo por una cuestión de buenas prácticas para que todos más o menos escribamos el mismo Python y nos podamos entender entre todos. Perdón. Otra de las cosas que contempla PEP 8 son las importaciones. No, importaciones. Y eso que lo hice con tiempo y de día. Me parece que salían con menos errores cuando las hacía a la madrugada. Las importaciones de librerías siempre se hacen en la parte superior de los archivos. Siempre lo primero que se hace es importar, salvo casos extremos. Ojo, PEP 8, una de las primeras líneas que dice es: estos son guías de buenas prácticas, úsenlas siempre, excepto que haya un caso muy especial. ¿Me explico? Las importaciones siempre las hacen en la cabecera del archivo, nunca debajo. Siempre se hace importación por líneas, no coma e importo dos librerías distintos. Porque ¿qué pasa? Acá es re claro. Cuando tenés 10 líneas de importaciones con varias, cuando empezás a tener esto, no tenés la más mínima de dónde estás parado. Lo único que está permitido importar con coma es cuando estamos importando dentro de un paquete, por ejemplo, en este caso el subprocess, que importa popen y pipe, ¿no? Cuando le importamos dos cosas de un mismo, dos o más, de un mismo paquete, sí está permitido importarlo con coma. Si no, no. Es uno por cada librería que se importa. Y el orden que se establece normalmente son bibliotecas estándares primero, se deja un espacio, bibliotecas de terceros después, se deja un espacio, mis propias importaciones. ¿Se entiende hasta ahí cómo viene la mano? El código que yo hice, que lo estoy... El código... o es para el mismo. Capaz que vos definiste una función en un lado y la estás llevando para el otro lado. ¿Me explico ahí?